noches, amigos y hermanos. Un gusto, una alegría poder estar una noche más en esta transmisión para abrir la palabra de Dios, poder compartir con ustedes estos temas de profecía del libro de Apocalipsis. Allí en el lugar donde estés, donde te encuentres, o también cuando lo vas a ver ya después en los grupos, en los diferentes grupos de Facebook en los cuales se va a compartir este vídeo. Dios te bendiga en el momento que tú lo puedas ver, cuando tengas que compartirlo también con algún amigo, algún familiar. Dios te bendiga. Vamos a comenzar esta noche, esta transmisión, cantando este canto tema de esta semana. El canto es La Verdad Presente. Se oirán anunciando el juicio final. Por la gracia de Dios alzaré mi voz, diciendo que Cristo vendrá. La presente que anunciar que Cristo volverá. Iglesia mía esparcirá Cristo resurgirá, aunque pase por tribulación. Aunque muchos la dejen, seré siempre fiel, pues la iglesia triunfará. La verdad presente que anunciar que Cristo volverá. Iglesia unida esparcirá la luz de la La presente siempre será una luz en la oscuridad. Muchos que aún no conocen a Dios y su alma hay que salvar. Verdad presente hay que anunciar que Cristo volverá. Su iglesia unida esparcirá la luz de la verdad. Iglesia esparcirá la luz de la verdad. Es así, querido amigo, apreciado hermano, que la palabra de Dios va a difundirse, la palabra de Dios va a llegar, se va a transmitir, y no habrá persona en este mundo que no escuche o no haya sabido del Evangelio eterno, del pronto regreso de Jesús. Vamos a orar para comenzar el estudio de esta noche. Oremos. Querido Padre, gracias en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu compasión, por tu bendición. Gracias, Señor, te damos también por tu cuidado a lo largo de este día, por las bendiciones recibidas, Señor, por la protección que tú nos das. En este momento queremos pedirte por todas las personas que están pasando alguna dificultad, alguna angustia, algún dolor, están pasando por algún momento difícil, algún momento de tristeza. De repente alguien ha perdido, Señor, un familiar, alguien cercano, alguien querido, apreciado. Te pedimos, Señor, que puedas darles consuelo, darles esperanza, ánimo. Trabaja, Señor, en la mente y en los corazones de las personas que van a ver este mensaje, que van a escuchar, Señor, este tema de Apocalipsis 3. Ayúdanos, derrama tu bendición sobre nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén.
Muy bien, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a poner un canto más y vamos a cantar este canto al pie de la cruz. Hoy es el tiempo en el que nosotros tenemos que comenzar a predicar este mensaje. Muy bien, querido amigo, apreciado hermano, esta noche antes de hacer la oración y abrir la palabra de Dios, quiero compartirles que me siento alegre, contento, porque el día de ayer llegó mi hermana menor, y hoy, esta noche, está aquí presente. Un saludo para ella, que Dios la bendiga en todo. Mi señora madre también está presente esta noche. Esperemos que en casa también ustedes, en el momento que lo puedan ver, puedan enviar este mensaje a su papá, su mamá, sus hermanos. Compartan el mensaje de la palabra de Dios. Muy bien. Vamos entonces a proceder con el estudio de la palabra de Dios
esta noche. El capítulo que vamos a estudiar esta noche es el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, capítulo 13. La noche de ayer hemos hablado sobre el principio día por año, ¿no es cierto? Hemos visto a través de la Biblia cómo de manera progresiva se fue desarrollando, se fue dando, se fue gestando el principio día por año hasta que se estableció como tal, de tal manera que nosotros en la actualidad podemos tener ese principio de interpretación de que un día equivale a un año. La noche anterior hemos estudiado el capítulo 12 y habíamos dicho que el verso 17 del capítulo 12 nos sitúa a nosotros en el tiempo del fin, ¿no es cierto? Ahora el capítulo 13 va a continuar donde el capítulo 12 verso 17 termina. En algunas versiones, tanto en español como en algunas versiones griegas, el capítulo 12 no termina en el verso 17, sino que tiene un verso 18. Pero en las versiones como la Reina Valera y en la que comúnmente solemos tener nosotros, ese verso 18 ha pasado como el verso 1 del capítulo 13. Ahora, recordemos también, querido amigo y hermano, de que la Biblia, yo les había comentado, el Apocalipsis, cuando salió de las manos de Juan, no tenía esta división con la que nosotros tenemos ahorita, con versículos y capítulos. Entonces, el verso 17, para nosotros, del capítulo 12, está unido con el primer verso que nosotros tenemos en el capítulo 13. Vamos a leer entonces el verso 17 del capítulo 12. Dice así la palabra de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El versículo 17 nos dice que el dragón se llena de ira y el dragón se va a hacer guerra, dice, ya no contra la mujer, sino contra el resto de la descendencia. Y entonces nos situamos ya en el tiempo del fin, en momentos, instantes previos a la segunda venida de Cristo, cuando Satanás con sus agentes va a atacar con toda su fuerza, con todo su furor, ¿no es cierto?, para tratar de destruir al pueblo de Dios antes de que Cristo venga en el tiempo del fin, antes de que el tiempo del fin termine. Muy bien, entonces vamos a leer ahora el verso 1 que les dije está unido al verso 17, tiene relación. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre su cabeza nombres de blasfemia. Ahora aquí hay algo que quiero que prestes mucha atención, porque al leerlo en español no nos damos cuenta y lo pasamos por alto. Yo esta semana he revisado en el griego, tengo una aplicación acá en el celular y revisé allí en la Biblia griega y textualmente lo que en el griego rezaría es lo siguiente: ¿quién se para en la arena del mar? Normalmente aquí el texto en español dice me paré sobre la arena del mar, como que el que se hubiese parado, y comúnmente y normalmente se ha entendido que el que se paró en la arena del mar y vio subir del mar una bestia era Juan, ¿no es cierto? Porque así parecería decir el texto. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. ¿Quién se paró? Juan. Pero no es así. La realidad no es así. El que se para en la arena del mar es el dragón. Miren, vamos a leerlo juntos. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Se paró, dice el griego, se paró sobre la arena del mar. Entonces, ¿quién se paró sobre la arena del mar? No está haciendo referencia a Juan, sino está haciendo referencia al que estuvo persiguiendo, al que se llenó de ira en el verso 17, haciendo referencia al dragón. Ahora, aquí hay algo importante también. ¿En qué otra ocasión encontramos en la Biblia que el dragón se haya puesto de pie, se haya parado? ¿Me recuerdas? A ver, ponte a pensar. ¿Recuerdas? En el capítulo 12 encontramos que el dragón también se puso de pie, se paró. Capítulo 12 de Apocalipsis, verso 4, dice así la palabra de Dios: su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Entonces, en la primera ocasión en que el dragón se para, es para querer devorar, dice, al hijo de la mujer tan pronto como naciera. Y ya hemos estudiado nosotros en noches anteriores que la mujer de Apocalipsis 12 es la iglesia, es el pueblo de Dios. Y que el pueblo de Dios, en sentido figurado, en sentido simbólico, dio como nacimiento, parió al Mesías. Y entonces el verso 4 dice que el dragón se para devorar a Jesús. Entonces podemos inferir nosotros que cuando el dragón se para, no es con una actitud amigable, ¿ya? El hecho de que el dragón se pare no es una actitud, repito, amigable, sino es una actitud hostil, porque el verso 4 del capítulo 12 dice: se para devorar al hijo tan pronto como naciera. Entonces, el hecho de que el dragón se vuelva a parar, cuando en el verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque no pudo destruir a la iglesia en ese periodo de 1260 años de la Edad Media, no pudo acabar con la iglesia. Y entonces se enfurece, se llena de ira, de cólera, y ahora en el tiempo del fin se prepara para destruir al resto, a la descendencia, los que quedaron, la descendencia de la mujer en el tiempo del fin. Y ahora, con esa ira, con esa cólera, el dragón vuelve a pararse como se paró cuando iba a devorar a Jesús. Y ahora se para en la arena del mar para devorar al pueblo de Dios, al resto de la descendencia, a los que quedan, ¿no es cierto? Ese resto de la descendencia la encontramos nosotros en Apocalipsis. Recuerdas también cuando Elías pensó que era el único que no se había postrado delante de Baal, pero no fue así. Entonces Dios le dice que no era el único, sino que habían también otros, muchos más como él, que no se habían postrado delante de Baal. Entonces allí encontramos el grupo, el resto. Dios siempre ha tenido un pueblo fiel. Dios siempre ha tenido un remanente que se mantuvo fiel. Y al final del tiempo habrá también un remanente. Habrá también un grupo que se mantendrá fiel. Y a ese remanente, a ese conjunto, a ese grupo de personas, a ese remanente final al cual el enemigo va a atacar y querer destruir, aparece en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que estudiaremos el día de mañana cuando estudiemos los 144,000. Así que allí está ese grupo. Ahora, no es literal, no adelantamos, no es un grupo literal, sino es simbólico. Muy bien. Entonces el dragón se para. ¿Dónde está entonces el dragón en el tiempo del fin? ¿Dónde se encuentra el dragón? En la arena del mar. ¿Ya? No, así que no vayan a salir y a buscar una playa, ¿no es cierto? Y pensar encontrar allí al dragón parado allí. No está hablando
de manera literal, sino que el dragón se para de manera simbólica en la arena del mar, haciendo hincapié en el final, ¿no es cierto? Al final. Recuerden ustedes que en el Evangelio según San Juan, a diferencia de Mateo y Marcos y Lucas, no nos narra la ascensión de Jesús, sino que el Evangelio según San Juan termina su Evangelio con Jesús desayunando con sus discípulos en la arena del mar, en la playa, ¿no es cierto? Caminando con Pedro, restituyéndolo a Pedro con los discípulos en la arena del mar, en la playa de la vida, ¿no? Significando el final, pero que no es el fin, porque Él prometió estar siempre con nosotros y luego envió al Espíritu Santo, para que pudiera el Espíritu Santo conducirnos y traernos a Él. Muy bien, entonces el dragón también, tratando de imitar la obra de Cristo, ahora el dragón en el tiempo del fin se para en la arena del mar y entonces de allí va a dar su ataque final y va a usar sus instrumentos humanos. Y eso es de lo que nos va a hablar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. No vamos a entrar tanto en detalle porque hay mucho material para ello, ¿no es cierto? Hay mucho material. Por ejemplo, dice, vamos a ver primero cómo está dividido y luego vamos a ir a algunos detalles en específico, ¿ya? Entonces, claramente así viéndolo, amigos y hermanos, el Apocalipsis, el capítulo 13 tiene dos divisiones. La primera división que va desde el verso 1 hasta el verso 10, ¿no es cierto? La primera división va del verso 1 al verso 10, que nos habla sobre la primera bestia. Y luego tenemos la segunda parte, que abarca desde el verso 11 hasta el verso 18, que nos habla de la segunda bestia, ¿no es cierto? La segunda bestia. Entonces tenemos allí dos partes sencillas, dos partes importantes. No te olvides, si estás anotando, te repito. La primera parte, la primera bestia, del verso 1 hasta el verso 10, y la segunda bestia desde el verso 11 hasta el verso 18. Ahora va, eso es en forma general. Ahora vamos a adentrarnos un poco más y vamos a ver otros detalles en específico. Vamos a ir entonces a la primera parte, los versos 1 al 10. Tienen también su propia subdivisión, ¿ya? Ahora estamos hablando de una subdivisión. Esta subdivisión va de la siguiente manera. Del verso 1 hasta el verso 4 nos presenta Juan quién es la bestia. Nos presenta quién es la bestia, ¿ya? Es como su currículum vitae, ¿no? Su hoja de vida, es su currículum vitae, ¿no? ¿Qué se pone en una hoja de vida? Se pone tu nombre, se pone tus antecedentes, dónde estudiaste, tu experiencia laboral, ¿no es cierto? Tu procedencia, todos esos detalles allí se pone en un currículum vitae, en una hoja de vida. Y entonces estos primeros 4 versículos están para decirnos quién es la bestia. Porque al dragón ya se lo mencionó en el capítulo 14, ya sabemos quién es el dragón, quién es el que está detrás de todo sufrimiento, de todo mal, de toda angustia, quién es el responsable de tanta muerte, desgracia en este mundo. Pero no trabaja solo, tiene sus agentes humanos. Y eso está detallado en Apocalipsis 13. Entonces, los primeros 4 versículos sirven para identificar quién es la bestia. Ahora, los versos 5 al 8 nos hablan de la obra de la bestia, o sea, lo que la bestia va a hacer, lo que la bestia va a realizar, su obra. ¿Estamos claros hasta ahí? Y luego
tenemos los versos 9 y 10. Los versos 9 y 10 tienen relación y es un mensaje para el remanente. ¿Ya? Como los primeros 4 versículos y los otros 4 versículos siguientes nos han hablado de quién es la bestia, de lo que la bestia hará, y ahora Dios tiene que darnos un mensaje alentador, tiene que dar un mensaje para su remanente, para el pueblo del tiempo del fin. Entonces estos 2 versículos 9 y 10 son los versículos de aliento para el pueblo de Dios, para el pueblo que está viviendo en el tiempo del fin, de manera especial para aquellos que estarán con vida cuando Cristo aparezca en la nube de los cielos. Muy bien, entonces ahora vamos a analizar brevemente entonces la primera parte, los primeros 4 versículos. ¿Quién es la bestia? Dice, ya sabemos que el que se paró es el dragón. Se paró sobre la arena del mar, o sea, el dragón. Y luego dice, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre su cabeza nombres de blasfemia. Ahora, primer punto en analizar, ¿de dónde surge esta primera bestia? ¿De dónde? Del mar. ¿Dónde se encontraba el dragón? En la arena del mar, en la playa. Y entonces su primer agente surge del mar, ¿no? Es lógico porque el dragón encontrándose en la arena del mar, ¿no es cierto?, en la playa, que la primera bestia surja del mar. Ahora, ¿esto a qué nos recuerda? Vamos a seguir, dejémoslo ahí y vamos a seguir la lectura. Una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. Verso 2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso, y su boca como boca de león. Esta bestia, o también en griego llamada terión, traducida por bestia salvaje, una bestia mitológica, ¿no es cierto? Y de paso es simbólica, queridos amigos, porque ya hemos hablado del simbolismo en el Apocalipsis. Así que no esperemos que del mar surja una bestia con 7 cabezas, con cuernos, que tenga allí coronas, diademas. No, es simbólico, está hablando de algo, de una tipología. Entonces, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. ¿A qué nos recuerda esto? Al libro de Daniel. Y vuelvo a insistir que para entender Apocalipsis yo tengo que entender también el libro de Daniel. Así que te invito a que puedas ir leyendo el libro de Daniel, buscando material, concentrándote en oración, pidiéndole a Dios sabiduría e inteligencia, porque para el otro año estaremos con una clase del libro de Daniel. Muy bien, entonces, el libro de Daniel nos mencionaba en el capítulo 7, y es más, el capítulo 7 es clave para entender el capítulo 12, 13 y 14 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque al igual que estos 3 capítulos forman la parte central del libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el capítulo 7, también forma la parte central del libro de Daniel. Muy bien. Entonces, en Daniel 7 se menciona 4 bestias. La primera bestia, como león, ¿no es cierto? La segunda como un oso. La tercera, león, oso, un leopardo. Y la cuarta dice una bestia espantosa y terrible, ¿no es cierto? Pero las 4 bestias que Daniel ve surgir salen del mar, al igual que esta primera bestia que sale del mar. Ahora, en Daniel es bien entendido y bien explicado y comprendido de que estas bestias son símbolos
de las naciones que gobernaron el mundo en cierto tiempo. ¿Y quiénes son? Recordemos que el capítulo 7 de Daniel está en relación al capítulo 2, ¿no es cierto? El capítulo 7 es una recapitulación y ampliación del capítulo 2. El capítulo 8 es una recapitulación y ampliación del capítulo 7. El capítulo 9 explica, recapitula y amplía una parte que no ha quedado claro del capítulo 8, ¿no es cierto? Igual, la última visión de Daniel, que abarca los capítulos 10 al 12, también recapitula y amplía las visiones precedentes. Lo mismo tenemos aquí en Apocalipsis. Entonces, estas cuatro bestias que representaban reinos, naciones, poderes en Daniel, ahora es presentado en Apocalipsis para decirnos que la primera bestia que él ve, el agente de Satanás en Apocalipsis 13, que va a tener un papel preponderante, el papel importante como el hijo del dragón, ¿no es cierto?, sale del mar y no es otra bestia, sino que la que Daniel vio en visión en el capítulo 7 surgir como una bestia espantosa y terrible. Daniel no la supo describir y solamente dijo una bestia espantosa y terrible. Pero aquí Juan la puede describir y dice: la bestia que vi es semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león. Ahora, hay algo que notar aquí. Daniel, cuando menciona a estas bestias, lo menciona primero al león, al oso, ¿no es cierto? Y así. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Daniel, la primera bestia, él estaba viviendo en el tiempo de Babilonia, la cabeza de oro, el león, ¿no? Y de allí venía de manera progresiva las demás bestias. Pero en el caso de Juan, cuando Juan ve esta visión y escribe el libro de Apocalipsis, los demás reinos ya habían pasado, y es por eso que él las menciona en forma inversa, en retrospectiva, ¿no es cierto? Comienza entonces con esta bestia y luego dice que era semejante, ¿no?, al leopardo, al oso y al león, ¿no? Dice: la bestia que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león, llegando a la primera bestia mencionada en Daniel capítulo 7, que hace referencia a la cabeza de oro de la estatua de Daniel capítulo 2. Entonces, esta bestia que sale del mar en Apocalipsis 13 no era otra que la cuarta bestia, pero que iba a tener ciertas etapas, ¿no es cierto? Como la Roma imperial, ¿no es cierto?, que aproximadamente surgió en el año 167, por ahí aproximadamente, antes de Cristo, y que tuvo su caída el año 476 después de Cristo, y que a partir de esa caída, después con los otros reinos de Europa, ¿no es cierto?, no hay tiempo para hablar de eso, pero a partir de allí comenzó a surgir lo que en Daniel capítulo 8 se menciona, el cuerno pequeño, que no es otro que otra fase de esta misma cuarta bestia de Daniel capítulo 7, y que ahora es mencionada en el libro de Apocalipsis, ¿ya? Entonces, esta bestia, a partir del año 477, comenzó otra etapa y comenzó a perseguir al pueblo de Dios por un periodo de 1260 años. Pero el verso 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Verso 4: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, estos primeros 4 versículos nos sirven para identificar quién es la bestia. Ahora, esta bestia tiene, dice, 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos tenía diademas, y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Vamos a ver ahora en el capítulo 12, verso 3.
Otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas, 7 coronas de realeza, ¿no? Haciéndonos ver su infamia, su querer gobernar, querer ser rey, ¿no es cierto? Símbolo de realeza estas coronas, porque hay 2 tipos de coronas en el Apocalipsis: una corona que es una corona real, ¿no es cierto?, de realeza, y otra corona que es la corona de victoria. Aquí se está hablando de diademas, que son las coronas de realeza, que quiere tener este poder, quiere tener esta bestia, que es muy similar y muy parecida también a la que ya hemos leído en Apocalipsis capítulo 12, verso 3, cuando menciona al dragón, que tiene las mismas características. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Recuerdas ese famoso refrán de tal palo, tal astilla? Pues acá se aplica. ¿Por qué? Porque esta primera bestia que sale del mar, que Juan ve salir del mar, es el hijo del dragón. ¿Por qué? Porque tiene las mismas cualidades, tiene las mismas características que el dragón. Ahora, querido amigo, yo les había comentado que en el tiempo del fin, cuando hablamos del capítulo 11, verso 19, que es la visión introductoria del santuario a esta visión de los 3 capítulos, se vio ¿qué cosa? El arca del pacto. Y entonces yo les había comentado que lo que se va a tratar en los capítulos 12, 13 y 14 es un ataque directo al gobierno de Dios, es un ataque directo a la divinidad, es un ataque directo a quién es Dios. Porque Satanás, cuando se rebeló en el cielo, se rebeló ¿contra quién? Contra la autoridad de Dios. Se rebeló contra Dios. Se rebeló contra el gobierno de Dios. Y entonces, al final, el enemigo también se va a rebelar y va a atacar ¿qué cosa? Va a atacar el gobierno, va a atacar a Dios, va a atacar ¿qué cosa? La ley de Dios. Su gobierno va a atacar a Dios, va a atacar su divinidad. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, el capítulo 13 menciona entonces una falsa trinidad. Una falsa trinidad. Cuando hemos estudiado nosotros el prólogo al Apocalipsis, allí en el saludo, en los versos 4 y 5 del capítulo 1, se menciona allí en el saludo, se menciona allí a la Trinidad, ¿no es cierto? A Dios el Padre como aquel que era, que es y que ha de venir. Al Espíritu Santo como los 7 espíritus. Y luego se menciona a Jesucristo. Entonces ya en el prólogo de este libro del Apocalipsis ya se hacía una referencia, una mención y hacer recordar ¿qué cosa? La Trinidad. ¿Quién es Dios? Porque Satanás sabe que la divinidad está conformada por 3 personas, ¿ya? No es que hay una persona que se viste, que se disfraza como Dios Padre, como Dios Hijo, como Espíritu Santo. Ese es el modalismo. La Biblia no enseña el modalismo. La Biblia enseña que tenemos un Dios que son 3 personas, que nosotros en la Biblia las conocemos como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto? En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios en Génesis 1:1 es la palabra Elohim, y la palabra Elohim es un plural y no un singular. Dios en cierta ocasión en el Génesis también dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, es un plural, hagamos. No dijo voy a hacer, dijo hagamos. Ahora, en Génesis 6, cuando la maldad abundó y Dios iba a destruir con un diluvio, Dios ¿qué dijo? Descendamos ahora y confundamos sus lenguas, ¿no es cierto? Entonces, y cuando Jesús se bautiza, dice que el cielo se abre, se escucha la voz de Dios que dice: este es mi Hijo amado, ¿no es cierto? Ahí estaba Jesús, Dios hablando y el Espíritu Santo descendiendo como una paloma. No es que el Espíritu es una paloma, no, dice como una paloma. Están los 3. Y Apocalipsis también muestra a los 3, por eso ahora
Ahora en el capítulo 13 Satanás trata de imitar, porque Satanás siempre ha querido ocupar el trono de Dios, ¿no es cierto? Isaías, cuando habla de la caída de Satanás, de Lucifer, dice que Satanás quiso poner su trono, dice, en lo alto del cielo, a los lados del norte, ¿no es cierto? Dijo, allí me sentaré, pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Pues Satanás ha querido usurpar, ha querido ese lugar y lo sigue pretendiendo, sigue queriendo. Y si él no puede, quiere que tú y yo tengamos esa misma pretensión cada vez que nosotros queremos vivir un cristianismo a nuestra manera, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Muy bien, entonces aquí tenemos la falsa trinidad, el dragón. Versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién le dio, dice, autoridad a la bestia? El dragón, ¿no? Haciendo una parodia de la divinidad, de la Trinidad, que Dios el Padre le dio autoridad al Hijo, a Jesús. La bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca hablaba como león. El dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Mire, qué gracioso, ¿no? Acá dice el dragón le da su trono, su poder y su autoridad. Capítulo 5 de Apocalipsis. Capítulo 5, versículos 12 y 13. Capítulo 5, versos 12 y 13 dice, y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y del mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea alabanza, la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Entonces Satanás, así como Jesús recibió la gloria, la honra, el poder y la autoridad del Padre, ahora Satanás, parodiando la obra de Dios Padre, le entrega a su Hijo, la bestia que surge del mar, su trono, su poder y su autoridad. ¿Se dan cuenta? Existe allí esa parodia que Satanás trata de imitar, trata de igualar la obra de Dios, el poder de Dios, lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿cuánto tiempo iba a durar? Ya hemos identificado quién es, ya hemos visto quién es esta bestia. Ahora, ¿qué cosas hará? También se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya hemos visto que estos 42 meses es igual a 1260 días, tiempos y medio tiempo. Es el mismo periodo, hablan del mismo tiempo. Entonces, esta bestia que recibe poder, trono y autoridad, iba a ¿qué cosa? A actuar, dice el verso 5, por un espacio de 42 meses, 1260 días, que son 3 años y medio. Tiempos y medio tiempo. Ahora, yo te pregunto y te hago recordar, ¿cuánto tiempo duró el ministerio de Cristo acá en la tierra? Aproximadamente 3 años y medio. El mismo tiempo, 1260 días, duró el ministerio de Cristo, 42 meses, tiempos y medio tiempo. Y entonces, aquí Satanás, con su agente del mar, esta bestia que sale del mar, trata de imitar la obra, el ministerio de Cristo en el tiempo que Cristo tuvo para predicar. Solo que Jesús tuvo 1260 días literales. Pero Dios, para que la bestia no se queje, para que el dragón no se queje, ahora proféticamente le da un día por año. Y entonces ahora esta bestia iba a tener 1260 años para realizar su ministerio, su obra del mal, su obra satánica. ¿Ya? Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación.
La adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, esta bestia, vemos allí la falsa trinidad. El dragón imitando la obra de Dios Padre, la primera bestia imitando la obra de Jesús, porque ¿qué ocurrió cuando Jesús terminó su ministerio? ¿Qué ocurrió al fin de los 3 años y medio? Al fin de los 1260 días. ¿Qué ocurrió al fin de los 42 meses del ministerio de Jesús? Muere en la cruz, ¿verdad? Muere en la cruz. ¿Y qué iba a ocurrir al final del ministerio de esta bestia persiguiendo a la iglesia por 1260 años? ¿Qué ocurrió? El año de 1798 se le asestó la herida mortal, ¿no es cierto? Cuando la Iglesia Católica, en el tiempo de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, al mando del general Berthier, apresaron al Papa de ese tiempo, lo encarcelaron, y de esa manera la persecución originada en la Contrarreforma, ¿no es cierto?, que la Contrarreforma, estuve revisando hoy, usó 3 instrumentos para contrarrestar la reforma. Uno de ellos fue el Index, la Inquisición, ¿cierto?, y la Compañía de Jesús. 3 instrumentos, 3 cosas que la Contrarreforma usó para frenar la reforma. Y entonces, al final de este periodo de persecución de 1260 años, dice aquí que la bestia vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Su herida mortal fue sanada. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Entonces, miren, el verso 8 dice: la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Te das cuenta? El Cordero que fue inmolado, ¿quién fue? Fue Jesús. Está haciendo referencia a su muerte en la cruz. Y ahora este poder trata de imitar también eso, recibiendo esa estocada, esa herida mortal el año de 1798. Y entonces recibe también y aparece como inmolado. Pero el verso 8 dice: la adoraron todos los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque su herida se iba a sanar. Jesús murió en la cruz, pero 3 días después, ¿qué ocurrió? Resucitó, y después de 40 días ascendió a los cielos para tomar su trono, su poder y autoridad, recibirla del Padre. Entonces Satanás trata de imitar lo mismo. Después del año 1798, este poder ha tratado de ganar fuerza, ha tratado de recuperarse, pero todavía la herida no se ha sanado. Porque mira, cuando la herida de espada se asentó, se dio a este poder en el año de 1798. Este poder estaba usando sus 3 instrumentos de la Contrarreforma. Estaba usando, ¿qué cosa? El Index, estaba usando la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, y también estaba usando, ¿qué cosa? La Compañía de Jesús, los jesuitas. Entonces, hasta el día de hoy, ese poder perseguidor, ese poder que hizo tanto daño, porque, y ojo acá, querido amigo, cuando estudiemos Apocalipsis 17, ¿cierto?, este poder no se está refiriendo a una persona, se está refiriendo a un sistema de adoración que tú te das cuenta en este espacio de la profecía tuvo un accionar, un tiempo de 1260 años. Ninguna persona puede vivir así. Y entre ese tiempo ha tenido muchos líderes, muchas cabezas. Entonces no está hablando aquí de una persona, sino está hablando de un sistema de adoración. Que al final, cuando se sane esa herida, volverá otra vez la intolerancia y la persecución, lo que conocemos en el mundo cristiano como la ley dominical. Entonces, eso va a regresar. Y esto lo podemos entender así como está en español, ¿no? Pero cuando revisé en el griego,
los verbos que hablan sobre la acción de la bestia, todos hasta el verso 7, todos esos verbos que hablan del accionar de la bestia están en tiempo pasado. Están en tiempo pasado, ¿por qué? Porque está haciendo referencia a ese periodo de la Edad Media, de la Edad Oscura, que duró 1260 años de poderío, de auge de esta bestia, persiguiendo a la mujer, a la iglesia de Dios. Pero que el año de 1698 recibió esa herida. Entonces, algunos teólogos en la actualidad, muchos cristianos creen de que esa herida ya se ha sanado, ¿no es cierto? Cuando hace poco, las facciones que se habían separado en el siglo X y en el siglo XIII, ¿no es cierto? Los cismas que se dio en la iglesia, esa separación que se dio entre la iglesia ortodoxa, la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Nosotros en la actualidad sabemos que ya ha habido acercamiento, ¿no es cierto? Y ya supuestamente se ha superado esas diferencias y ha vuelto a haber como que una unión, como que un nuevo trato entre la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, ¿no? Entonces, el cisma se dio entre los siglos X, los siglos XI y el siglo XIII, ¿cierto? Esa separación que hubo de la iglesia. Y allí, por esos años también, por eso se dio también la reforma. Y luego vino la contrarreforma. Entonces, estamos diciendo de que este poder todavía no se ha recuperado. La sanación de la herida mortal, ¿no es cierto?, que trata de imitar a la muerte de Cristo y luego va a tratar de imitar la resurrección. Y Apocalipsis 17b dice, cuando esta bestia se sana, ¿cierto?, la ve como surgiendo del abismo. ¿Por qué? Como que resucita. Entonces su resurrección todavía no se ha dado. Así que no estemos haciendo caso o creyendo a personas que salgan y dicen de que la herida mortal ya se ha sanado, que porque ya se le ha devuelto sus tierras, que porque ya han hecho esto y lo otro. No, la herida mortal se va a sanar y cuando se sane habrá persecución. ¿Hay persecución ahorita? No, todavía no hay persecución, no hay ley dominical, nada. Entonces, y esto según Apocalipsis se va a dar cuando la segunda bestia comience a actuar, ¿no? Y manda que se le haga imagen y dice, y le infunde aliento a la imagen de la bestia, haciéndonos recordar en Génesis cuando Dios creó al ser humano y sopló, dice, en la nariz de Adán el aliento de vida, y entonces ese barro llegó a tener vida y fue un ser vivo. Satanás trata de imitar eso, ¿no? Este poder va a tratar de imitar la segunda bestia. Entonces, todavía no se ha sanado, está en proceso, sí, ha ganado terreno, sí, se ha reforzado, sí, se ha hecho más fuerte, sí, pero todavía la herida no se ha sanado. Cuando la herida se sane, volverá a juntarse el poder político y el poder religioso. Entonces, cuando se una el poder político y el poder religioso, entonces volverá otra vez la persecución y la intolerancia religiosa. Un paréntesis aquí, un cristiano nunca debe estar involucrado en política. Un hijo de Dios, un cristiano, nunca debe meterse y estar involucrado en temas políticos o en política, ¿ya? Porque hemos visto que esta bestia de Apocalipsis 13, cuando se sane, va a sanarse. ¿Por qué? Porque se va a dar la unión otra vez entre iglesia y Estado, entre cristianismo y política, ¿no? Y eso es la formación de la imagen de la bestia. Muy bien. Haciendo toda esta comparación, recordando ahora la segunda bestia de Apocalipsis 13, que va desde el verso 11 hasta el 15, dice que es como un cordero, porque trata de parecerse también a Cristo. Recuerda que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me voy a enviar otro consolador. Jesús era el primer consolador y iba a enviar otro consolador. Esa palabra otro en el griego significa otro igual a mí. Y entonces, ahora cuando esta bestia recibe su herida mortal, iba a aparecer otra parecida a ella. Y si es parecida a ella, iba a ser también parecida al dragón. Aunque parece cristiana, porque esta segunda bestia dice es parecida a un cordero, pero cuando habla como ¿qué?
habla como dragón. Entonces, si habla como dragón, aunque parezca cristiana, en sí también es hijo del dragón. Tenemos allí la falsa trinidad. El dragón imitando la obra de Dios Padre, la primera bestia imitando el ministerio de Cristo y la segunda bestia imitando la obra del Espíritu Santo. Porque en el capítulo 16 de Apocalipsis, esta segunda bestia que tiene forma de cordero pero habla como dragón, se la representa o se la llama el falso profeta. Y Apocalipsis 13 dice que este falso profeta hará señales y milagros, de tal manera que hará descender fuego del cielo, haciéndonos recordar lo que ocurrió en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó, ¿no es cierto? Vieron, dice, como lenguas de fuego. Entonces, pero también algunos ven allí una comparación a lo que ocurrió en el Monte Carmelo con Elías, cuando también hizo descender fuego del cielo. Tenemos allí las dos referencias, la de Elías y lo ocurrido en el Pentecostés con las lenguas de fuego, que ambos casos representan a la obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y si nos detenemos un poquito aquí, Apocalipsis 12, 17 dice que la cualidad del pueblo de Dios a través de toda la historia y también en el tiempo del fin, la cualidad, la característica del pueblo de Dios, ¿qué cosa va a ser? Dos cosas: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y estas dos bestias atacan ambas características. La primera bestia ataca, ¿qué cosa? Ataca los mandamientos de Dios, y la segunda bestia, que habla como dragón, o sea, habla falsedades, habla mentira, habla engaños, trata de imitar la segunda característica, el testimonio de Jesús, que en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesús es también el Espíritu que da la profecía, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de la profecía, que da la profecía. Entonces, ¿te das cuenta? La guerra final en el tiempo del fin va a estar centrada en atacar la divinidad, la Trinidad, quién es Dios, el gobierno de Dios. Y ya vemos que el Satanás está tratando de imitar la Trinidad, tratando de imitar su falso evangelio, su falso engaño, su falso derramamiento del Espíritu Santo, y la obra maestra de Satanás al final será el engaño, y cuando él se manifieste y se presente haciéndose pasar por Jesús, porque eso es su mayor engaño, su mayor arma. Por eso Apocalipsis 13 dice que si fuera posible, seremos engañados los escogidos, si fuese posible, porque la obra de engaño va a ser tan grande que si tú, querido amigo y hermano, hoy en día no estudias la palabra de Dios, no tienes una relación con Jesús estrecha, serás engañado. Así que no tienes que irte al campo, irte lejos para no caer, para no pecar, no. Lo que tienes que hacer es prepararte, ser fiel a Dios. Jesús dijo: el que me es fiel en lo poco, en lo mucho también será fiel. Si somos fieles ahora que no hay persecución, seremos fieles cuando hay persecución. Pero ahora que no hay persecución, el mundo entra a nuestra vida, el mundo entra a la iglesia, el mundo entra al hogar, y dejamos que las costumbres, tradiciones de este mundo gobiernen y entren a nuestra vida. Ahora que no hay persecución, que tenemos libertad para leer, estudiar y predicar, imagínate, podremos ser fiel cuando el ser fiel dependa de tu vida, cuando tu vida esté en peligro, cuando sean amenazados de muerte tus hijos. El tiempo de ser fiel a Jesús es ahora, es hoy. El tiempo es hoy, no mañana, porque mañana puede ser que se dé la persecución, que se dé la ley dominical, que se cumpla lo que está escrito en Apocalipsis, que Satanás va a usar toda su artimaña, todos sus trucos, todo su poder para engañar y seducir a los que ahora estamos de repente, como dice Apocalipsis 3, tibios. No somos ni fríos ni calientes, sino que estamos tibios, que estamos con supuestamente un pie en el cielo
y con el otro pie en la tierra. Que estamos con un pie en la iglesia y con el otro pie en el mundo. Que hacemos algunas cosas y en algunas cosas parecemos cristianos y otras no. Entonces, es tiempo de entregarle todo a Dios. Y quiero terminar mostrándote cómo es que en Apocalipsis 13 aparece el ataque directo a los 10 mandamientos, porque se va a atacar directamente a los 10 mandamientos. Y al atacar a los 10 mandamientos se va a atacar directamente al sello de Dios, que es el día sábado, la adoración al sábado. Y que eso involucra todo, no solamente el guardar el sábado, sino obedecer a Dios, serle fiel, servirle, guardar todo lo que Dios ha pedido. Miren, el primer mandamiento es atacado en el verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Qué mandamiento nos habla sobre la adoración a Dios? El primero, ¿no es cierto? El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellas ni te postrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, ¿no es cierto? La adoración a Dios. Pero aquí dice: y adoraron al dragón. El segundo mandamiento lo encontramos en el verso 15 del capítulo 13. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que lo adorara. La imagen: no te harás imagen de ninguna cosa, dice, lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás, ni las venerarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Está atacando aquí el segundo mandamiento, tratando de reemplazar, dando a Satanás sus propios mandamientos. Nosotros sabemos que los 4 primeros mandamientos tienen relación con la adoración a Dios y van al gobierno de Dios. El tercer mandamiento: y abrió su boca para blasfemar contra Dios y para blasfemar de su nombre. El tercer mandamiento, ¿qué dice? Éxodo 20. ¿Qué dice? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Pero sin embargo, Satanás, al final del tiempo, ¿qué dice? Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que habitan en el cielo. Ya están los 3 mandamientos allí. Ahora el cuarto mandamiento, verso 16, es el cuarto. ¿Por qué? Porque los 3 ya se ha mencionado, falta el cuarto mandamiento. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Deuteronomio 6, 8 y 9. Miren, Deuteronomio 6, 8 y 9. 6, 8 y 9 dice así: la atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿No es lo mismo que Satanás trata de repetir aquí, este mandamiento? De estar atado, de que sea una señal, la palabra de Dios, la ley de Dios, para repetirla de día y de noche, que tenían, dice, que tenerla puesta en la frente, en la mano, en los postes, en las puertas, al entrar, al salir. Satanás acá, ¿qué dice? Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y aquí quiero aclarar algún punto. Hay mucho material sobre esto. En mi página he puesto temas sobre esto. No lo voy a tratar ahorita, pero sí quiero decir algo puntual. La marca de la bestia, querido amigo, no tiene ninguna relación con la vacuna. La marca de la bestia no tiene ninguna relación con los códigos de barra. La marca de la bestia no tiene ninguna relación con la gematría. ¿Qué cosa es la gematría? Es el darle valor numérico a las letras. En ninguna parte de la Biblia, yo te soy consciente, en ninguna parte de la Biblia he encontrado que la gematría se use en la palabra de Dios. Así que hasta mi nombre, si le doy un valor numérico en cualquier otro idioma, de repente va a dar 666. Así que no es un método confiable, no es un método, no lo recomiendo, porque la gematría no se usa en la Biblia. Entonces no es la vacuna, no es ningún chip, no es ningún código de barra,
porque aquí no se está hablando de vacuna, no se está hablando de comercio, no se está hablando de nada de política, no se está hablando de lo que ocurra en Medio Oriente, porque no tiene ninguna relación, querido amigo, lo que ocurra en Medio Oriente con lo que va a acontecer, o dice el Apocalipsis. Solamente la escuela futurista dispensacionalista cree que lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, que la reconstrucción de Jerusalén que tiene que darse va a tener algo que ver con las profecías del Apocalipsis, ¿no? Cuando se habla de los 144.000, de las 12 tribus, ellos creen que es literal, y entonces creen que va a salir de Israel, que Israel se va a levantar otra vez, que el templo se va a volver a construir otra vez. No, no tiene nada de relación. Lo que ocurra en Medio Oriente no tiene ninguna relación con la Biblia, porque yo les había dicho, las cosas literales que el Antiguo Testamento muestra, ¿no es cierto? Babilonia literal, ahora en Apocalipsis la Babilonia espiritual, ¿no? Jezabel, por ejemplo, el Éufrates, el río Éufrates literal, ahora en Apocalipsis es el río Éufrates espiritual. No tiene ninguna relación lo que ocurre en Medio Oriente. La marca de la bestia no tiene relación con ninguna de las cosas, sino que la marca de la bestia tiene relación con la adoración. ¿Quién es Dios? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Quién es más importante para ti? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Con eso tiene relación la marca de la bestia. El sello de Dios es la obediencia a Dios, el cumplir su palabra, el guardar su palabra, el acatar con lo que Dios ha pedido, los mandamientos que son el gobierno de Dios, el amor. Jesús dijo, aquel que dice que me ama y no ama a su prójimo, el tal es mentiroso. Porque aquel que ama a Dios va a amar también a sus semejantes. Entonces, en primera instancia, para yo poder amar, yo tengo que amar a Dios. Y voy a poder amar como Dios ama. Pero sin embargo, dice, los que siguen a Satanás tendrán apariencia de cordero, pero hablarán como dragón. ¿Recuerdan ustedes a Pedro? Cuando Pedro negó a Jesús y le decían, pero tú parece que estabas con él. Tu forma de hablar te delata, es parecida a la de los cristianos, de ese grupo. Y Pedro decía, no lo conozco, nunca lo he visto, no sé quién es. Porque, querido amigo, cuando tú pasas tiempo con Cristo, ¿a quién te vas a parecer? A Cristo. Si tú no pasas tiempo con Cristo, ¿a quién crees que te vas a parecer? A Satanás. ¿Te vas a parecer a Satanás? Inevitablemente. De eso habla Pablo en Corintios cuando dice que poco a poco, con nuestra relación con Dios, vamos a ser transformados, cambiados, no de un momento, sui generis, no, sino porque nosotros ya hemos estado en esa lucha, en ese camino. Pablo dijo, no pretendo yo haberlo alcanzado, pero una cosa sí hago, dice Pablo, prosigo, continúo. Así si he fallado, me he equivocado, pido perdón, me levanto, sigo, voy, continúo. Sigo en la lucha, sigo en la carrera, porque no se trata aquí de quién llegue primero, sino de llegar. Por eso todas las profecías, cuando tú estudias las promesas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, es para quienes, para los vencedores, no para los que casi, por poquito, tal vez no pude, no. Solamente dice, las promesas son para los vencedores. Querido amigo, ánimo. Se vienen tiempos difíciles, tiempos angustiosos, se viene una gran tribulación, un gran tiempo de angustia, pero eso no debe quitarte el sueño, eso no debe preocuparte. Lo que tiene que preocuparte ahorita es cómo está tu relación con Dios. Eso es lo que debe preocuparnos. Y termino leyendo los 2 versículos que tienen que ver con el remanente. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno tiene oído, ¿tienes oído? Entonces escucha. ¿No? Parece algo raro, ¿no? Pero sí. El que tiene oído, oiga. Y eso también se repetía en las iglesias. Porque no solamente es tener oídos, sino escuchar, entender, comprender, practicar, oír, escuchar, guardar, hacer. El que tiene oído, oiga. La Shema, escucha, esté atento, obedece, cumple. La Shema, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno dice lleva en cautividad, a cautividad irá. Si alguno mata a espada será muerto.
aquí está la paciencia y la fe de los santos. Este versículo 10 normalmente fue mal interpretado, fue interpretado como que si estos versículos estarían refiriéndose a la bestia y que como la bestia mató, persiguió, ahora también va a ser perseguida y muerta, pero no. En el griego el sentido es otro. En el griego estas palabras están de ánimo y esperanza para el remanente, para el resto. Si alguno dice va en cautividad, a cautividad irá. Si alguno es muerto a espada, será muerto. Está hablando allí de la persecución de este poder que hará en el tiempo del fin, el gran tiempo de angustia, la muerte, la persecución. Por eso la última parte dice, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. La paciencia, la perseverancia, el aguante, el que soporta ese peso, el que aguante esa persecución. ¿Por qué? Porque somos salvos por la gracia y por la sangre y por la muerte de Cristo Jesús. Querido amigo, si tú le entregas tu vida a Cristo esta noche, si tú te rindes a los pies de Cristo esta noche, recibirás el Espíritu Santo. Y cuando sea el momento, recibirás la lluvia tardía y recibirás el sello de Dios. Así que no te preocupe la marca, que no te preocupe la persecución, que no te preocupe el ser muerto por espada, que no te preocupe lo que el diablo vaya a hacer, que no te preocupe lo que el diablo haga en el tiempo del fin. Lo que debe preocuparte ahorita con temor y temblor es tu salvación, tu relación con Cristo. Acéptalo. Vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu compañía y tu protección. Ayúdanos, oh Dios, a tener una relación contigo. Ayúdanos, oh Dios, a conversar contigo cada momento. Ayúdanos a estudiar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a que cada día podamos hablar como tú, podamos pensar como tú, podamos sentir, amar, Señor. Ayúdanos, cámbianos, transfórmanos. Que el fruto del amor pueda, Señor, manifestarse en nuestra vida y de esa manera, Señor, que tú puedas ocupar el centro y el primer lugar de nuestra vida. Tu palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás será completado y añadido. Bendice, Señor, a todas las personas que van a escuchar este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Una feliz noche, querido amigo. Hasta el día de mañana. El día de mañana vamos a estudiar el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Dios te bendiga, Dios te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Hasta mañana.